lo que vamos a comenzar viendo es qué sucede bioquímicamente en nuestro cuerpo cuando generamos un pensamiento y sentimos una emoción. En el instante en que pensamos o recordamos algo, se origina una reacción bioquímica en nuestro cerebro, lo cual lleva a este a liberar ciertas señales químicas. De ese modo, los pensamientos que son inmateriales se transforman en materia y se convierten en mensajeros químicos. Esas señales químicas se reflejan en nuestro cuerpo en formas de sensaciones. Y cuando percibimos que estamos sintiendo de un modo determinado, generamos más pensamientos que a su vez expresan esas sensaciones, lo que induce a nuestro cerebro a liberar otra vez compuestos químicos que producen sentimientos acordes a esos pensamientos. Por ejemplo, si pienso en algo que me asusta, voy a empezar a experimentar miedo. Y en el instante en que siento miedo, la misma emoción me va a llevar a albergar más pensamientos oscuros, y esos pensamientos van a desencadenar la liberación de compuestos químicos en el cerebro y en el cuerpo que me van a asustar más y más. Y antes de que me dé cuenta, estaré inmerso en un círculo vicioso en el que mi pensamiento crea sentimientos y mi sentimiento genera pensamiento. Si los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones son el lenguaje del cuerpo, y si el ciclo formado por pensamiento y sentimiento se convierte en el estado de tu ser, entonces tu forma de ser pertenece al pasado. Cuando activo y conecto los mismos circuitos neuronales una y otra vez, porque acudo a los mismos pensamientos, estoy programando a mi cerebro para que reproduzca siempre idénticos patrones. Al final, mi cerebro se va a convertir en una reliquia hecha de antiguos pensamientos y con el tiempo se acostumbra a pensar de manera automática en todas las ocasiones. Al mismo tiempo, si experimento las mismas emociones una y otra vez, las emociones, recuerden que son el vocabulario del cuerpo y el vestigio químico de experiencias pasadas, estoy condicionando a mi cuerpo a vivir en el pasado. Veamos ahora un ejemplo de lo que implican estos procesos en nuestra vida diaria. Bien, los sentimientos y las emociones son los vestigios químicos de experiencias pasadas. En cuanto me despierto por la mañana y busco esa sensación tan familiar llamada tú o yo, ¿no? Comienzo ya a vivir en el pasado. Entonces, en el instante en que me pongo a rumiar en mis problemas, estos, conectados a recuerdos de experiencias pasadas que involucran a ciertas personas o objetos en determinados tiempos y espacios, recrean antiguos sentimientos de infelicidad, futilidad, tristeza, dolor, pena, ansiedad, preocupación, frustración, baja autoestima y sensación de culpa. Si esas emociones controlan mis pensamientos y yo no soy capaz de trascenderlas, estoy conjugando mis pensamientos en pasado. Y si esas antiguas emociones influyen en las decisiones que voy a tomar a lo largo del día, las conductas que voy a exhibir o las experiencias que voy a crear, van a ser predecibles. Mi vida seguirá siendo la misma. Pongamos por caso que me despierto, apago la alarma del reloj y estoy tumbado en la cama y miro el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, el Twitter, ¿no? Bien, los mensajes de texto, los correos electrónicos, las noticias. ¿Bien? Ahí recuerdo quién soy y reafirmo mi personalidad y me conecto mi presente, pasado, a mi realidad personal. Voy al baño,
¿no? Me lavo los dientes, me ducho, me visto, me voy a la cocina, tomo un café, desayuno, miro las noticias, miro los correos electrónicos otra vez. Eso es rutina, ¿no? Se llama rutina eso. Luego, ¿qué hago? Me voy a trabajo, si es que tengo un trabajo, ¿no? Me manejo, si tengo que voy en auto, o voy en colectivo, en tren, bueno. Y me encuentro con los mismos compañeros de trabajo del día anterior. Hago las mismas tareas, salgo del trabajo, regreso a casa, capaz que tengo que pasar por el supermercado a comprar comida, preparo la cena, miro el mismo programa de televisión a la misma hora, sentado en el mismo sofá. Luego me voy a dormir, como hago cada noche. Me lavo los dientes, me acurruco en el mismo lado de la cama, leo un poco tal vez y me duermo. Si yo repito esas mismas rutinas una y otra vez, esas rutinas se transforman en un hábito. ¿Qué es un hábito? Es una serie redundante de pensamientos, conductas y emociones inconscientes que se adquieren a base de repetición. Implica que mi cuerpo pone el piloto automático y se limita a repetir una serie de programas preestablecidos. Con el tiempo, ¿qué sucede? Que el cuerpo reemplaza a la mente. ¿Bien? Porque he repetido una misma rutina tantas veces que el cuerpo de manera automática sabe hacer ciertas cosas mejor que el cerebro o la mente consciente. Conecto el piloto automático y entro en modo inconsciente. Lo que significa que me despertaré el día siguiente y volveré a hacer más o menos lo mismo. Mi cuerpo me arrastra al mismo mañana predecible basado en lo que he hecho a diario en el pasado. Genero los mismos pensamientos, luego tomo las mismas decisiones que me empujan a conductas idénticas y creo experiencias recurrentes que a su vez producen las mismas emociones, ¿no? Como un ciclo que vamos pasando, ¿no? Bien. Con el paso del tiempo, esta rutina se va a transformar en un conjunto de redes neurológicas programadas de nuestro cerebro que condicionan emocionalmente a nuestro cuerpo a vivir en un tiempo que quedó atrás. Y entonces ese pasado se va a convertir en mi mañana. Si nosotros confeccionáramos un cronograma de un día determinado, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, podríamos colocar el esquema de ayer o de hoy sobre el espacio reservado para mañana y coincidirían a la perfección, porque en esencia las acciones que he llevado a cabo hoy van a ser las mismas que llevaré a cabo mañana, y pasado, y al otro día, y al otro, y al otro. Si sigo la misma rutina que ayer, no es arriesgado decir que mi futuro se parece mucho a mi pasado. Mi porvenir no es más que una repetición de mi historia. Por eso el ayer está siempre creando el mañana. Vamos a ver ahora una figurita, ¿no?, que está en este libro, que dice La vida en el programa, cronograma predecible de tu realidad conocida, ¿no? Y acá me muestra acá que estoy yo, en el ahora, acá está el ayer, acá está el mañana, acá en el ayer dice programa automático, suceso inesperado, pasado, futuro, ¿no? Dice, cada una de las líneas verticales representan el mismo pensamiento que conduce a la misma decisión, ¿no? Cada una de estas líneas verticales conducen al mismo pensamiento, en todas estas linitas que están en la línea de tiempo, ¿no? Conducen a el mismo pensamiento que conduce a la misma decisión, que a su vez desencadena una conducta automática y crea una experiencia conocida.
que de nuevo da lugar a un antiguo sentimiento o emoción. Si sigo reproduciendo la misma secuencia, todos esos pasos individuales se funden con el tiempo en un mismo programa automático. Y al hacerlo, estoy cediendo mi libre albedrío a un programa. La flecha que vemos acá, esta flecha que está acá, ¿no?, en el suceso inesperado, esta flecha negra más gruesa, representa una experiencia sorpresa que acaece en algún momento. ¿Bien? Ay, a ver qué pasó con el sonido. Esperen que... Ah, ahí está, está bien. Que acaece en algún momento del viaje de casa al trabajo, sabiendo que llegaré tarde otra vez, e intento pasar por la tintorería de camino al despacho, dice acá. Podríamos decir que tu mente y tu cuerpo se encuentran en territorio conocido, el mismo futuro predecible basado en las experiencias del pasado, y en ese mañana predecible y seguro no hay espacio para lo imprevisible. Si sucediera algo insólito, si un acontecimiento inesperado irrumpiera en tu vida en ese instante, para cambiar esa cronología prevista, es muy probable que el cambio de rutina te pusiera de mal humor. Seguramente lo considerarías un total y absoluto fastidio. Dirías tal vez, ¿podrías volver mañana? Hoy no me viene bien, ¿no? Esa es la vida que vivimos todos en un programa. Por eso ese esquemita, ¿no? De hecho, una vida predecible, ¿no? Por eso acá lo que el autor plantea es que todos tenemos una vida previsible, o predecible, diría yo, ¿no? No cabe lo desconocido. Sin embargo, lo desconocido es cualquier cosa menos predecible. Lo desconocido pertenece a un terreno incierto, inseguro. Pero también es emocionante porque sucede cuando menos lo espero, de un modo que yo no puedo prever ni controlar. ¿Cuánto espacio hay en tu vida previsible y rutinaria para lo desconocido? Si te instalas en lo que ya conoces, aferrado a la misma secuencia día tras día, que te lleva a generar los mismos pensamientos, a hacer idénticas elecciones, a repetir los mismos hábitos programados, a recrear experiencias muy parecidas que activan las mismas redes neuronales, que están organizadas en patrones iguales, para que yo pueda reafirmar ese tranquilizador sentimiento llamado yo, estoy recreando ese mismo nivel mental una y otra vez. Con el tiempo, mi cerebro queda programado para ejecutar automáticamente esas mismas secuencias. A medida que esos pasos aislados se funden en un solo gesto, generan un pensamiento conocido a partir de una experiencia, persona o objeto, en un espacio y un tiempo determinados, que me llevan a crear automáticamente la sensación de la experiencia. Si soy capaz de adivinar la sensación que me va a producir determinada experiencia, yo creo que estoy en un terreno conocido. Por ejemplo, la idea de reunirme con el mismo equipo de gente con el que llevo años trabajando me va a inducir automáticamente a evocar la emoción que voy a sentir. Cuando soy capaz de predecir lo que voy a sentir en el futuro, porque he pasado tantas veces por la experiencia como para saberlo, seguramente voy a crear más de lo mismo. Bien. ¿Y qué duda cabe? Es probable que tus predicciones sean acertadas, pero sucederá que tú sigues siendo la misma persona, y eso significa que estás instalado en un programa automático. Y si no eres capaz de presagiar el sentimiento que te va a producir una vivencia, es muy probable que tienda a evitarla. Hay otro aspecto del pensamiento y del sentimiento que debemos considerar para obtener la imagen completa
de lo que sucede cuando vivo instalado en un estado del ser. Este círculo vicioso que forman pensamiento y sentimiento genera un campo electromagnético mensurable que rodea a nuestro cuerpo físico. El cuerpo emite constantemente luz, energía o frecuencias que transportan un mensaje, una información o una intención específica. Son como ondas. Ahora vamos a ver el gráfico. De igual modo, recibimos continuamente información vital que nos llega a través de distintas frecuencias. Es decir, que estamos siempre enviando y recibiendo energía electromagnética. Cuando generamos un pensamiento, las redes neuronales, al activarse, crean cargas eléctricas en el cerebro. Y cuando esos pensamientos provocan a su vez reacciones químicas que dan lugar a sentimientos o emociones, al igual que cuando antiguos sentimientos o emociones dirigen nuestros pensamientos, esos sentimientos crean cargas magnéticas, se funden con los pensamientos que generaron cargas eléctricas para producir un campo electromagnético específico equivalente a mi estado de ser. Podemos considerar las emociones como energía en movimiento. Estas onditas que se ven acá, ¿ven? Algunas son más extensas, otras, no sé qué toqué acá ahora. Otras son un poquito más curvadas, acá son más rectilíneas, ¿no? Lo que dice acá, ¿no? Dice escala de diversas emociones asociadas a distintas energías. Acá arriba están las emociones elevadas, el éxtasis, la libertad, el amor, la alegría, y para abajo las frecuencias más rápidas, mayor energía, gratitud, voluntad, poder, control, y más abajo rabia, miedo, ¿no? A medida que vamos bajando, son frecuencias más lentas, más densas, son como emociones de supervivencia, dolor, codicia, autocompasión, sufrimiento, culpa, vergüenza, miedo, rabia. Arriba, entonces arriba están todas las que son de vibración más alta y abajo las de vibración más densa, ¿no? Entonces, cuando alguien inmerso en una fuerte emoción entra en una habitación, su energía a menudo resulta palpable. Todos hemos percibido la energía y la intención de otra persona cuando está muy enfadada o frustrada. La notamos porque emite una fuerte señal energética que transporta información. Y lo mismo sucede con las personas intensamente sexuales, con los que sufren o con aquellos que irradian una energía tranquila y amorosa. Todo esto se puede sentir y percibir. Las distintas emociones vibran en frecuencias distintas. Las frecuencias de emociones creativas y elevadas, como el amor, la dicha, la gratitud, son más altas que las que están relacionadas con el estrés, el miedo, la rabia, porque transportan distintos niveles de intención consciente y energía. Eso es lo que se nos está mostrando en este cuadrito, ¿no? Así pues, si recreamos el pasado día tras día, generando iguales pensamientos y experimentando las mismas emociones, emitimos el mismo campo electromagnético una y otra vez. Enviamos la misma energía con idéntico mensaje. Desde una perspectiva centrada en la energía y en la información, eso significa que la energía del pasado transporta constantemente el mismo tipo de información, no dejando espacio para el cambio. Nuestra energía, entonces, equivale a nuestro pasado. Si yo quiero transformar mi vida y avanzar, tengo que cambiar la energía, o sea, modificar ese campo electromagnético que emito una y otra vez sin cesar. Debo transformar mi manera de pensar y de sentir. Fíjense, acá está el cuerpo, ¿no? Y acá está el campo electromagnético, que dice Joe Dispenza. Dice, restando energía del momento presente,
toda la energía se encuentra incorporada al cronograma de la realidad conocida, ¿no? Esto cuando estamos en la realidad conocida. Se los voy a dejar un ratito el esquema para que lo puedan ver. Después cualquier cosa lo ponemos de vuelta, el esquemita. Si la energía se concentra allí donde yo enfoco la atención, como dijo ya hace muchos años Jesús, donde estás tú, está tu atención. Entonces, en el instante en que yo deposito mi atención en una emoción con la que estoy familiarizada, mi atención y mi energía, ¿qué hacen? Viajan al pasado. Si esas emociones primitivas se encuentran conectadas con algún suceso antiguo que involucra a una persona u objeto en un tiempo y espacio determinados, mi atención, ¿a dónde va a estar? En el pasado, obviamente, ¿no? Esto no hay que ser muy sabio para deducirlo. Del mismo modo, si yo empiezo a pensar en el futuro, o sea, en todo lo que yo tengo que hacer, todas mis tareas pendientes, a donde tengo que ir, invierto mi atención y mi energía se va al futuro. En ambos casos, toda mi energía se encuentra plenamente incorporada a las experiencias conocidas de esa cronología determinada. Entonces mi energía crea más de lo mismo. Mi cuerpo sigue a mi mente a los mismos acontecimientos de una realidad idéntica. Mi energía abandona el momento presente para ir al pasado o al futuro. Ahí es donde estamos siempre. Eso resta muy poca energía para crear una experiencia inesperada en una línea de tiempo. Esta figura muestra cómo la energía electromagnética que emanamos es el reflejo vibratorio de todo lo que conozco. Entonces, cuando me levanto y pienso que tengo que hacer mis necesidades antes de darme cuenta que voy camino al baño, luego pienso en la ducha y luego estoy viendo la temperatura del agua, luego la cafetera que voy a tomarme el desayuno, toda mi atención y mi energía están puestas siempre en algo que estoy por hacer. Me dirijo automáticamente, ¿sí?, a preparar, por ejemplo, en este caso el café. Y esto lo llevo haciendo años y años, sin darme cuenta. El cuerpo siempre obedece a la mente. Pero en este caso lleva toda la vida siguiendo la mente a lo conocido. Sucede así porque ahí yo es donde siempre tengo mi atención, en lo conocido. Y ahí pongo mi energía, en lo conocido. Pregunta: ¿sería posible que tu cuerpo empezara a seguir a la mente a lo desconocido? ¿Sería posible? ¿O eso me da miedo? Quizás me da miedo. Quizás no, seguramente me da miedo, ¿no? A todos nos da miedo, lo desconocido. Después queremos cambiar. Lo que vamos a cambiar si somos como robots que actuamos en automático. Si yo considero la posibilidad, ya me habré dado cuenta que voy a tener que enfocar la atención en otra parte. Eso va a implicar un cambio de energía. Cambiar de manera de pensar, de sentir. El tiempo suficiente para dar cabida a algo distinto, porque si no va a seguir sucediendo siempre lo mismo. Es lógico pensar, igual que mi cuerpo ha seguido a mi mente, ¿no?, a todas las experiencias conocidas de mi vida, si empiezo a depositar mi atención y mi energía en lo desconocido, mi cuerpo será capaz de seguir a mi mente a ese nuevo espacio. ¿Cómo preparar el cuerpo y la mente para ese nuevo espacio, esa nueva experiencia desconocida?